Dale. Y ahí le pongo a Rafa entonces como no co-host, es host directamente. Porque si le pongo co-hospedador, yo igual tengo que estar pendiente acá. Ah, bien, le pasás la administración completa, digamos. Sí, no, que se cargo todo. Ok. Ay, parece que está llegando la Inge. Ajá. Marco, ahí ya está la Inge. Bueno, Rafa, ahí yo ya te puse como hospedador, así que vos tenés que darle que compartan y acceso a los chicos que están en Dale. sala, ¿sabes? Por las dudas que me Dale, olvidé dale. ahora. Ya está Perfecto. grabando. Bueno, hoy vamos a dar la última teoría del año, así que bueno, les saludo a todos y les aviso que voy a sacar mi video por las dudas por el internet para que no se me corte. Entonces, el día de hoy vamos a ver métodos de estudio. Dentro de los métodos de estudio de la vegetación, nosotros vamos a ver el método florístico de Braun-Blanquet de 1950. Este es un método que, si bien tiene muchos años, es un método muy utilizado y que se adapta muy bien a los estudios que nosotros podemos hacer de los agroecosistemas, tanto ganaderos como de agricultura. En agricultura para el estudio, por ejemplo, de malezas, como vamos a ver ejemplos, y dentro de lo que son los sistemas ganaderos para realizar el estudio de, por supuesto, sistemas de pasturas naturales, para ver cómo está compuesta la comunidad en ese lote que queremos estudiar. Entonces, este método florístico tiene dos partes que serían de análisis, que son los caracteres analíticos y los caracteres sintéticos. Los caracteres analíticos los podemos separar en cuantitativos, o sea, aquellos medibles, y los cualitativos, que son más descriptivos. Dentro de los cuantitativos tenemos lo que es abundancia, cobertura, sociabilidad y frecuencia. Abundancia, cobertura y sociabilidad se miden en el campo, y la frecuencia con los datos del campo se mide en el laboratorio. Bueno, después tenemos dentro de los cualitativos la estratificación y la periodicidad, que también se observan en el campo. Y después tenemos los caracteres sintéticos, que son presencia y constancia, que se hace después también en laboratorio con el análisis de todos los censos realizados. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un relevamiento, lo que tenemos que tener registrada una información que es la ubicación geográfica, o sea, señalando bien lo que es la localidad y la provincia. Una georreferenciación es muy importante también, y también se debe poner fecha, número de relevamiento y la superficie estudiada. Otra información que debe tener cada relevamiento es el ambiente, el tipo de suelo, la exposición, pendiente, posición topográfica, altitud, microrrelieve, factores bióticos y abióticos que podrían ejercer influencia sobre la vegetación. Dentro de estos del ambiente, bueno, de acuerdo al lugar que estemos estudiando, no es que van a poner todos, sino los que realmente se observen o tengan importancia para el estudio. Y después, cuando se va a hacer un estudio de malezas, se pone la historia del manejo del lote. Cuando nosotros, bueno, ya tenemos esa información, tenemos que llegamos al lote donde vamos a realizar el estudio, y debe reunir
una serie de condiciones, o sea, tenemos que recorrer y ver que reúna las condiciones de uniformidad florística, fisonómica y ecológica. Florística, o sea que una determinada combinación de especies debe repetirse en toda el área. O sea, más o menos tiene que tener las mismas especies en toda el área, porque donde hay un cambio muy grande, quiere decir que ya no estamos censando dentro de esa uniformidad que necesita el método. Estamos saliendo de lo que sería la uniformidad, o sea, esa parcela a censar. Después tiene que ser también una uniformidad fisonómica. Quiere decir que los stands, que ahora vamos a ver que son los stands, que se están relevando, deben tener igual aspecto. O sea, nosotros no podemos mezclar un estudio de un ecosistema que tenga, por ejemplo, árboles con sabanas, o sea, con pasturas. O sea, no se puede, tiene que ser uniforme el lote. Después, fisonómicamente. Después también tiene que tener uniformidad ecológica. O sea que los factores ecológicos que se aprecien deben tener más o menos los mismos en toda la comunidad. O sea, como hablábamos hoy, tienen que tener la misma pendiente, la exposición al solar, la humedad edáfica. O sea, nosotros no podemos mezclar, por ejemplo, hacer un censo, en un solo censo, tomar una parte de una laguna y una parte de la arenal que está en el borde de la laguna, por ejemplo. No se pueden mezclar esas. Y después vamos a ver ejemplos que se van a mostrar durante la teoría. Lo que les quería decir es que hoy va a ser una teoría particular porque yo les estoy dando toda esta parte introductoria y después le voy a dar la palabra al ingeniero Lobato, que va a mostrar unas experiencias de él, y por último al ingeniero Marcos Dávalos, que también va a mostrar lo que está haciendo en su tesis doctoral. Entonces, continuando, el tamaño, ahora vamos, una vez que nosotros observamos entonces que tiene esas condiciones la parcela de observación, tanto uniformidad florística como fisonómica y como ecológica, lo que vamos a hacer es definir el tamaño de las parcelas. Cuando entonces esa comunidad es uniforme, pero es muy extensa, lo que vamos a hacer es elegir stand. Por ejemplo, yo acá representé un stand de 1 hectárea. Yo tengo un lote de 50 hectáreas, supónganse que es un lote de girasol, que yo voy a estudiar las malezas, y tengo 50 hectáreas, o 100 hectáreas, puede ser. Entonces, yo elijo hacer stand de 1 hectárea. Puedo elegir hacer de media hectárea también, lo que para mí sea más representativo y más también accesible para realizar. Entonces, yo voy a decir, bueno, voy a dividir en 5 stands de 1 hectárea. Tengo 50 hectáreas, yo voy a hacer 5 stands de 1 hectárea. Entonces, esos van a ser las stands, nuestra unidad muestral. Ahora, el área, como dentro de cada stand, yo tengo que hacer un área mínima. O sea, la hago, como es una comunidad uniforme, el área mínima la voy a sacar en el primer stand que yo voy a estudiar. Entonces, ¿qué hago? Hago delimito 1 metro por 1 metro, o sea, 1 metro cuadrado, y ahí anoto todas las especies que se encuentran en ese metro cuadrado. Por ejemplo, Amaranthus híbridus, Amaranthus palmieri, Conisa bonariensis, Digitaria insularis, Echinocloa colonna. Voy anotando todas las especies que voy encontrando. Todavía yo no estoy realizando los censos. Primero hago el listado de las especies. Entonces, voy anotando toda, Borreria espinosa, Clorida andiana, voy anotando todas las especies que voy a encontrar. Si yo encuentro alguna especie que no la conozco,
y está en estado vegetativo, lo que tengo que hacer es juntarla con tierra en una maceta y cultivarla hasta que florezca y la pueda identificar. Esto es importante porque entonces yo no dejo nada sin censar después. A esa que yo no conozco, le pongo un numerito en mi lista, pónganse el número 1, SP número 1, también le puedo poner alguna característica que me llame la atención, y después también a la macetita le pongo ese número. Lo mismo, si hay alguna con flor, pero que no la conozco, hago un ejemplar de herbario para después identificarla. Y entonces también le pongo un número al ejemplar, a la lista, porque la tengo que censar esa especie también, y así armo mi lista. Después yo aumento 1 metro más de cada lado y voy a tener entonces 4 metros cuadrados. Yo lo que hago es anotar las especies que se incorporan a las que ya estaban en el metro cuadrado. Entonces acá, si alguna se repite, no la anoto. Anoto las nuevas especies. Acá se me incorporaron 4. Hipomea nil, Parietaria debilis, Petunia axillaris y Verbena bonariensis. Entonces, ahí, ¿yo qué hago? Una vez que anoté las especies que se incorporan, prolongo mi área a 1 metro más de cada lado, me va a dar 9 metros cuadrados. Acá yo veo, reviso, y no se me incorporó ninguna especie nueva. Todas las que encuentro son las que ya están en mi lista. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, mi área mínima va a ser 4 metros cuadrados. ¿Por qué esa es mi área mínima? Representando acá en una curva, yo tengo en el eje de la Y el número de especies, en el eje de las X la superficie de la parcela en metros cuadrados, y entonces de acuerdo a lo que yo estuve identificando, mirando, yo dije, bueno, en 1 metro cuadrado yo tuve más o menos 14 especies. Cuando aumenté mi tamaño de parcela a 4 metros cuadrados, se me incorporaron 4, o sea, tuve más o menos 18 especies. Cuando aumenté a 9, no me aumentó el número de especies. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Si yo proyecto la curva, se me hace asintótica al eje de las X. Quiere decir que mi área mínima está delimitada acá, en el 4 metros cuadrados. Así se halla el área mínima. Entonces, esa va a ser el área que yo voy a utilizar para hacer todos los censos. Esa la voy a proyectar en, recuerdan que yo tenía 50 hectáreas, dije voy a hacer 4 stands de 1 hectárea cada uno. En cada stand yo voy a proyectar varias veces mi área mínima. ¿Cómo? Voy a hacer un diseño de muestreo. Entonces, yo puedo hacer esa proyección. Cada cuadradito de esto es el área mínima. Mi unidad muestral, entonces, donde yo voy a hacer los censos. Entonces, puedo hacer al azar, 4, 5, 6, al azar. Puedo hacer sistematizado, ya sea en W, o sea, empiezo en una de las esquinas, pero dejando un borde, tiro hacia el otro lado una transecta, hago ahí 3 censos, sigo la transecta haciendo una W. Después también puedo hacer en cruz, puedo tirar de un vértice al otro y después del otro vértice al otro, enfrentado. Entonces ahí me queda una cruz. Entonces, transectas cruzadas se llamarían, o si no, en transectas paralelas, que serían estas. Entonces, nosotros podemos, de acuerdo a cómo nos convenga y veamos que va a ser mejor el muestreo,
diseñamos entonces qué tipo de muestreo vamos a hacer. Acá vemos, este es un cultivo de arroz, acá en Corrientes, en la zona del Sombrero. Esta foto les puse para mostrarle que yo no voy a tirar mi primer muestreo acá. Yo tengo que dejar unos metros de borde, que pueden ser, depende, pueden ser 3, 4, 5 metros de borde, 5 metros, supónganse, y entonces ahí recién yo empiezo a hacer mis censos, porque siempre el borde está influenciado por las plantas que hay en el camino, y claro que el borde en algún momento lo tengo que censar para saber qué hay, pero no va a entrar dentro de mis muestreos. Después, entonces, una vez que yo ya repasando qué hice, yo llegué al lote, anoté las características de ese lote, después lo recorrí, vi que tenía uniformidad florística, ecológica, fisonómica, y entonces después agarré y dije, bueno, estas son 100 hectáreas, voy a hacer 5 stands o 4 stands de 1 hectárea. En uno de los stands, y bueno, y dije, bueno, en uno de los stands hice mi área mínima. Entonces, yo decidí que mi área mínima es de 4 metros cuadrados. Y elegí mi diseño de muestreo. Supónganse que dije, bueno, voy a hacer una W porque de esa forma yo puedo abarcarme mejor el lote. Entonces, y ya tengo mi lista de especies, porque yo ahora recién yo voy a empezar a hacer los censos. ¿Qué significa censar? Censar significa de cada una de esas especies que yo tenía en mi lista, ver esos caracteres que habíamos visto, los analíticos, o sea, ¿se acuerdan? Dentro de los analíticos teníamos cuantitativos y cualitativos. Analíticos cuantitativos comenzamos con abundancia y cobertura. Entonces, cada uno de estos caracteres tiene una escala. Entonces, en abundancia la escala va de 1 a 5, que 1 va a ser muy rara, 2 rara, 3 poco abundante, 4 abundante y 5 muy abundante. Para cobertura va a ser, o sea, la abundancia es el número de individuos de cada especie. Supónganse que yo tenía, por ejemplo, Amaranthus palmieri, y yo encuentro individuos muy raros, entonces le pongo 1. O poco abundante, le pongo un valor 3 a ese individuo. Al lado, o sea, se hacen columnas, después van a ver una muestra, cómo se hacen, y le voy poniendo una cruz, ¿entendés? Si es muy raro, si es el numerito en realidad, si es 1 o 2 en abundancia. Bueno, y en cobertura lo mismo, pero en cobertura es el área ocupada por los individuos de cada especie, o sea, cuánto me cubre esa especie en mi área mínima. Entonces, ahí también va de 1 a 5, dependiendo de la cobertura. Pero ¿qué pasa? Brown Blanquet también tiene lo que es mucho más práctico y es la que nosotros usamos, la escala combinada se llama. O sea, hace una escala donde combina la abundancia y la cobertura. Para no estar tomando 2 valores, con un solo valor yo ya defino las 2 cosas, tanto la abundancia como la cobertura. Y esta escala va de más a 5, donde el más son individuos muy raros o raros de cobertura especiable. 1 son individuos abundantes pero muy débil cobertura. En 2 serían cualquier número, pero cubren hasta 1/4 de la superficie. 3 sería también en cualquier número, pero que va del 1 al 4 de la superficie, o sea, de 1/4 a 1/2. El 4 también sería en cualquier número, pero que va de 1/2 a 3/4. Y 5 sería también en cualquier número, pero con una cobertura mayor de 3/4. Entonces, acá yo a la derecha tengo mi área mínima. Son las 4 estacas, la soguita
y el área mínima. Entonces, yo cuando empiezo a censar veo esta especie, supónganse que es Amaranthus palmieri, tengo esta cantidad. Entonces, ¿qué valor le darían ustedes a esta especie? Mirando acá la escala. A ver, ¿quién se anima a decirme? ¿3? Puede ser 3, muy bien. Perfecto. Entonces le daríamos un valor de 3. Si yo tengo otra especie, por ejemplo esta, supónganse que sea Conisa bonariensis, ¿qué valor le daría? 2. 2, muy bien. Están prestando atención algunos, parece. Y después, si yo tengo esta otra, ¿qué valor le daría? No sé si la llegaron a ver cuando entró acá y acá. 1. Valor 1, sí, 1 puede ser. No, 1 no, porque uno es individuo Sí, no más. abundante. Tendría que ser el más. Igual que este, también sería un más. Entonces así yo a cada, ¿se acuerdan de esa lista que habíamos hecho al principio cuando hicimos el área mínima? En esa lista yo ya le voy poniendo los valores de abundancia cobertura. Esto es muy importante para malezas. Después tenemos la sociabilidad. La sociabilidad es en qué manera se disponen los individuos de una misma especie. O sea, si están en forma aislada, si están agrupados, si forman poblaciones. A veces ustedes hacen un censo y prácticamente es una sola especie, porque están, entonces, va a tener un valor 5, porque tienen hay muchos individuos formando una población. Entonces, con el mismo ejemplo, acá le daríamos un valor. Esta forman grupos, podría ser también un valor de 3. Esta podría, ¿qué valor le pondrían ustedes? Aunque el anterior podría ser 4 también, este 3. Eso es bastante, que ustedes tienen que hacerse el ojo para ir dándole los valores. Después tenemos las otras dos que habíamos visto. Para sociabilidad le pondríamos 1, igual que a este. Y así vamos armando nuestro censo, porque ahora nosotros ya estamos censando. Dándole estos valores, ya estamos realizando los censos. Entonces, el próximo dato que tenemos que tomar es el de frecuencia, que para frecuencia les va a comentar un poquito el ingeniero Lobato, que él hizo un trabajo y entonces les va a comentar cómo lo hizo. Justamente lo hizo con un alumno para su pasantía, que ahora, bueno, ya se recibió de ingeniero agrónomo este año. Así que, bueno, Rafael, te doy la palabra. Bueno, Inge, gracias. Bien, entonces continuando con los caracteres sintéticos, como decía la Inge, los que resumen la información de los datos que tomamos en el campo, pero ya los calculamos en la computadora, en gabinete, como se dice. Y el valor de frecuencia, la definición, dice que es la proporción de censos de un stand en que una especie dada estuvo presente, y se expresa en porcentaje. O sea, nos da una idea de abundancia relativa. Cuando decimos proporción, estamos hablando de un total de censos, en este caso, la pasantía que hizo un alumno nuestro en un establecimiento de producción agrícola con cultivo de soja, en General San Martín, Chaco. Y bien, hizo el monitoreo de malezas en 2 momentos, previo a la siembra y después de aplicación de herbicidas preemergentes, y para ver cómo se modificó la composición y la estructura de las comunidades de malezas.
Entonces, cuando decimos una proporción, estamos diciendo, en este caso, fueron 14 censos que realizó en presiembra y después repitió los censos en postsiembra, después de la aplicación de herbicidas. Entonces, de esos 14 censos, un 35% estuvo presente Borrelia spinosa. Eso sería el equivalente a 5 censos. O sea, de 14 en 5 estuvo presente Borrelia spinosa, es lo que dice la frecuencia. La frecuencia siempre se saca con datos de presencia-ausencia. En este caso no tomamos el valor de abundancia-cobertura como veíamos recién con EINGE. ¿Qué ventaja por ahí tiene el usar la frecuencia? Que es un método muy rápido, mejor dicho, es un dato que se obtiene muy rápido y podemos hacer muchos censos en un campo y abarcar mayor extensión. O sea, es una forma rápida de obtener una medida de la abundancia, porque la frecuencia es un parámetro que da una idea, una estimación de la abundancia. O sea, si una especie tiene mayor frecuencia, se entiende que tiene mayor abundancia que las demás. Entonces Borrelia spinosa fue la que tuvo mayor frecuencia, como decíamos, en el eje de la I, 35%. Después le siguió Malva parviflora con un 20 algo. Y después vinieron otra cosa importante. Lo que ven en el eje de las X, 1, 2, 3, 4, hasta 6, es el rango de abundancia o rango de frecuencia. Que 1 significa la especie o las especies que tuvieron mayor frecuencia. Y así sucesivamente en orden decreciente. Podemos decir también en orden decreciente de dominancia o de abundancia, porque son términos equivalentes acá. Estamos hablando de comparar la abundancia de una con otra. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué les parece a ustedes? Así hacemos un poco dialogado. ¿Qué pasó entre presiembra y postsiembra? Más que la especie en particular, ¿cuáles son? ¿Qué pasó con la forma de la curva? Si ven, la azul, ¿qué les parece? Es como un poco más suavizada que la de color naranja. ¿Qué significa esto? Si Borrelia fue como que tuvo bastante supervivencia después del control. Fíjense, entre 35 y 29 más o menos que dio acá, estuvo presente en 5 censos y acá estuvo presente en 4, o sea que no se modificó mucho. Pero ¿qué pasó con las demás? ¿Qué piensan ustedes? Piensen en términos de supervivencia de las malezas, porque después de una aplicación nosotros lo que vemos es la supervivencia. ¿Qué fue lo que quedó? ¿Qué pueden deducir ustedes del control de Se herbicidas? vuelve a vivir tal vez en mayor medida, por ahí la muerte, pero vuelve a aparecer Sí. igualmente, medio similar la supervivencia en el otro recuento. Claro, de Borrelia digamos que prácticamente no hubo cambios. Lo que sí se vio que hubo mayor control de las demás especies, o sea, hubo un cambio, acá ven la pendiente, digamos, de la curva baja más bruscamente acá en la naranja que en la azul. Disminuyen en general todas, pero Borrelia sigue teniendo una supervivencia bastante alta, lo que nos da una idea de la dificultad de control de esta maleza, que de hecho es una maleza hoy en día bastante complicada para los que son de la zona, seguramente la conocen. Y bien, otra cosa también que nos sirve este tipo de gráficos es que nos da una idea de, como decíamos recién, del control relativo o abundancia relativa, más que decir si bajó mucho o poco, vemos quién sigue persistiendo o quién sigue teniendo mayor supervivencia. Bien, siguiente por favor. Siguiente por favor, Inge. Perdón. Bueno, ahora sigue usted, gracias. Bueno, entonces ahora tenemos que también anotar lo que es estratificación, que eso ustedes habían visto en ecología. ¿Se acuerdan cuando clasificábamos la vegetación de acuerdo a sus estratos, si es arbóreo, arbustivo, herbáceo? Y también
la periodicidad, o sea, en qué estado del desarrollo se encuentran las plantas. En el caso que tenga follaje, o si está en ese momento sin hojas, yemas, en flor, en fruto, en el estado de plántula, o en actividad asimiladora. O sea, notar en qué desarrollo se encuentra en este momento cada especie que se está censando. Y después tenemos los caracteres sintéticos, que serían lo que es presencia y constancia. Entonces, dentro de los caracteres sintéticos, la presencia sería la existencia de una especie en todos los stands de una comunidad. Por ejemplo, acá teníamos un stand de 50, perdón, en un lote de 50 hectáreas, delimitamos nosotros 3 stands de 1 hectárea cada uno. Entonces, cuando el grado de presencia sería cuando si una especie aparece en las 3 stands, sería el 100%. Depende de la cantidad de stands que se haga, va a ser el porcentaje. Entonces, si aparecen todos, ese va a ser el 100%. También puede aparecer en 3 o en 4, depende de eso, se les va dando un porcentaje, porque la presencia se mide en porcentaje. Esto nos va a dar una idea de que si la comunidad que yo estoy estudiando es homogénea o heterogénea. En el caso de que nosotros tengamos grados de presencia muy dispares, algunas especies con baja presencia, otras con mediana presencia, y también, o sea, tengamos muy dispares las medidas de presencia, entonces vamos a estar ante una comunidad heterogénea. Pero si nosotros, sin embargo, tenemos grados de presencia muy homogéneos, o sea, cantidad de especies con un grado 5, también con grado 4 con pocas diferencias, hasta el grado 1, entonces ahí tenemos una comunidad más homogénea. Entonces, la presencia se va a medir, pero comparando ya cada stand. Nosotros todo lo que vimos anteriormente era dentro de cada stand. Esto ya es comparando todos los stands, o sea, ya estudiando a nivel de la comunidad que yo estoy estudiando. O sea, un lote, por ejemplo, de 50 hectáreas. Y después tenemos la constancia, que es la cantidad de veces que una especie está presente, pero comparando entre regiones o entre distintas comunidades de una misma región. O sea, las diferencias entre frecuencia, presencia y constancia es el nivel de escala, simplemente. Entonces, nosotros con la constancia, lo que hacemos, por ejemplo, estudiamos las malezas de soja de la región oeste del Chaco. Entonces hacemos de toda una región, comparamos los censos, y ahí nosotros vamos a sacar el nivel de constancia de cada especie de esa región. Los valores también se expresan en porcentaje y van de 5 a 1, de acuerdo a la cantidad de veces que aparezca la especie, y también se puede representar con un gráfico de barras, donde se puede ver que acá, por ejemplo, la constancia es bastante heterogénea. Entonces, eso con respecto a constancia. Ahora, para el monitoreo de malezas, les va a hablar el ingeniero Lobato, primero, también para mostrarle un poco. Acá en esta imagen, yo le muestro como un alumno, bueno, que ahora ya es ingeniero, para su tesina, hizo un estudio de monitoreo de malezas de algodón. Ahí en ese momento está haciendo los censos, en 2 estados diferentes del algodón, se ve en la foto, y bueno, como parte de esta tesina, ahora se va a publicar una guía para la identificación de malezas de algodón en el Chaco. Entonces le doy la palabra al ingeniero Lobato. Gracias, Inge. Bueno, el monitoreo de malezas
lo encontramos dentro del manejo integrado de malezas, que por ahí ya lo habrán sentido mencionar, lo van a ver en detalle en terapéutica y en el resto de las materias hasta el fin de la carrera. Y a su vez el manejo integrado también se encuadra dentro de lo que es el manejo sustentable de los agroecosistemas, que tiene como fin lograr la producción eficiente, con el uso eficiente de los recursos, pero a la vez minimizando los impactos negativos. Entonces es fundamental desplegar estrategias proactivas, es decir, estrategias que se anticipan al problema, y en este caso el monitoreo es muy importante porque es una herramienta que nos permite obtener un diagnóstico de la situación del malezamiento y desde ahí tomar medidas racionales, es decir, si vamos a realizar una aplicación o qué otro tipo de manejos en forma racional, con un uso medido de los agroquímicos, los herbicidas. Por eso forma parte, ¿no es cierto?, del manejo integrado. Y es uno de los pilares. Entre los pilares del manejo integrado está el conocimiento de lo que es la plaga, que en general plaga hablamos de maleza, enfermedades, hongos, y insectos y todos los factores bióticos que afectan los cultivos. Entonces el conocimiento a través del monitoreo es fundamental para tomar decisiones de manejo. Siguiente, por favor. Bien, respecto a los métodos de monitoreo, no existe un solo método que se pueda usar para todos los cultivos. ¿Por qué? Porque justamente las diferentes características de nuestros cultivos agrícolas, que van de perennes, leñosos, arbóreos, arbustivos, herbáceos, no se puede desarrollar un método universal, pero sí todos los métodos tienen en común el punto de partida del área mínima, como le explicaba la ingeniera, de la teoría de Brown-Blanquet, es decir, esa superficie mínima que reúne las especies representativas de la comunidad de malezas, se utiliza en todos los métodos, ahora con variantes que tienen que ver con, como decíamos, el tipo de cultivo, si es una especie leñosa o arbustiva, el área mínima se va a modificar, o sea, puede ser más pequeña, más grande, teniendo en cuenta el distanciamiento entre surcos, entre plantas, y las diferentes prácticas de manejo, si son cultivos donde se realiza labranza convencional, o si son cultivos de labranza cero, siembra directa, si existe cultivo de cobertura, si no, o sea, todo hay que tener en cuenta. Entonces el diseño del método, se diseña un método de monitoreo de acuerdo al cultivo, a la región. Y tomando como lo que podemos extraer como más general, por ejemplo, en un lote de 15 a 40 hectáreas de cultivo que cualquiera puede hacer, nosotros establecemos, una vez que tenemos la área mínima, consideramos que esa área mínima va a ser un censo. Entonces sería este circulito, cada uno de estos circulitos sería un censo o punto de muestreo, que vamos a realizar en número variable, puede ser 7, 14, como les contaba en el ejemplo de la pasantía, 20, todo va a depender del grado de homogeneidad que tenga el lote que estamos relevando. En este caso, con un patrón de establecimiento de los censos en W, para tener un muestreo más ordenado, digamos, de la situación de maleza. Otra cosa también, que como las malezas no tienen una distribución uniforme en el lote, tenemos que tratar de abarcar la mayor variabilidad posible en ese recorrido. Por eso que este patrón en W es bastante efectivo, porque justamente puede compensar esa falta de uniformidad, esa distribución en manchones que decimos que tienen las malezas. Por eso que hoy, por ejemplo, cuando veíamos en el caso de Borrelia espinosa, decíamos tenía una frecuencia de 38%, podemos decir que es baja. En realidad no es que sea baja, como tiene una distribución en manchones, aparentemente es un valor bajo, pero en realidad no, porque justamente en un censo puede estar, en otro no,
pero justamente esa repetición de censos, realizar una buena cantidad de censos, es lo que nos ayuda a ver esa distribución de malezas y el grado de infestación. Por eso que podíamos decir, sin miedo a equivocarnos, que una frecuencia de alrededor del 40% era una frecuencia alta. Siguiente, por favor. Además de clasificar nuestras malezas según su taxonomía, que es lo que estamos viendo, nosotros llegar a la identidad taxonómica, al nombre científico, para el manejo es muy importante que tengamos en cuenta los distintos, cómo las podemos agrupar a las malezas en función del manejo que vamos a realizar. Entonces, nosotros si vamos a realizar, por ejemplo, un control químico, o también un control cultural, pero sobre todo uno químico, nos interesa saber, para elegir el grupo de herbicidas que vamos a utilizar, si son monocotiledóneas, o si son dicotiledóneas o latifoliadas. Acá hacemos un paréntesis y aclaramos, cuando decimos dicotiledóneas o latifoliadas, nos estamos refiriendo coreudicotilidonia, eudicotiledonias, pero esta es una terminología más de manejo, pensando, por ejemplo, en la guía fitosanitaria, que ustedes van a encontrar los herbicidas clasificados para latifoliadas, que son todas las dicotiledonias o eudicotiledonias. Entonces, cuando decimos hoja ancha, estamos pensando, o latifoliadas, que significa lo mismo, no en la morfología de hojas solamente, como decir, bueno, si tiene hoja ancha, uso herbicidas para latifoliadas. No, nos estamos refiriendo a dicotiledonias, porque hay monocotiledonias que tienen las hojas anchas o sea, hay que hacer esa salvedad y entender a qué nos referimos. Entonces estamos hablando de la cuestión taxonómica, grupos de monocotiledonias y dicotiledonias. A su vez, también es muy importante para la efectividad del control, los mecanismos de acción de los herbicidas, si son anuales o perennes. Porque una cosa es un herbicida, por ejemplo, sistémico, que tiene que actuar en órganos de reserva perennes, y otra cosa es que tenga que matar una planta que no tiene órganos de reserva. Entonces, la clasificación, a su vez, dentro de estos grupos en anuales y perennes también es muy importante. Bien, así tenemos como ejemplo que ilustran Digitalia ciliaris, que es una poácea anual, se reproduce exclusivamente por semillas. En el caso, estos son malezas de arroz en corrientes, pero también son malezas, algunas de estas son malezas en diferentes cultivos. Ludwigia neograndiflora es una maleza perenne que también se reproduce por semillas, pero tiene órganos de reserva que generalmente después de la aplicación de herbicida rebrotan, tiene tallos subterráneos o rizomas, vamos a decir, y también nacen a partir de las semillas. Siguiente, por favor. También es muy importante la clasificación según el estado fenológico de las malezas. La fenología, como ya habrán visto en clima, existen escalas fenológicas, por ejemplo, para el algodón, escalas fenológicas para el trigo, que son muy específicas de la especie. Entonces, son muy buenas, pero en el caso de malezas, tratamos de utilizar una escala que pueda servirnos para cualquier tipo de especie, una escala más general. Y entonces decimos, por ejemplo, una plántula con 2 hojas, en el caso de Conyza monariensis, la rama negra, podemos decirlo lo mismo de una monocotiledonia. Y bueno, en el caso acá, la figura de abajo, que es el capín, una maleza muy asociada al cultivo de arroz y a, bueno, también otros cultivos, que en este caso es una planta con 3 hojas completamente desplegadas. Decimos 3 porque tenemos la de abajo, la que sigue, la tercera y la cuarta todavía no terminó de desplegarse porque no está la lígula, o la zona ligular, porque no tiene lígula, no está la zona ligular visible, entonces tiene 3 hojas completamente desplegadas. ¿Por qué es importante la clasificación según el estado fenológico? Porque volviendo otra vez al control con herbicidas, es muy importante o es necesario que las malezas se encuentren en estados juveniles para que el herbicida tenga un efecto mayor, tenga mayor impacto. O sea, es más fácil dañar o matar plantas en estados juveniles que en estado adulto. Entonces, ese estado juvenil es cuando son más susceptibles al control. Ahora,
En el caso específico de poáceas podemos usar un término que es muy importante porque demuestra un estado fenológico de activo crecimiento, que es el macollaje. En el macollaje, ¿qué sucede? Las plantas comienzan a formar tallos, nuevos tallos, y cada uno de ellos a su vez va a llevar una inflorescencia y va a producir semillas y frutos. Entonces, el número de macollos en una poácea es importante porque cuanto más macollos tiene, más semilla va a producir y más banco de semillas vamos a tener para que vuelvan a infestar en la siguiente campaña. Entonces, el macollaje podemos tomar como un estado fenológico, aunque es exclusivo, bueno, no es exclusivo de las poáceas, pero se da mucho, y en las monocotiledóneas. Lo anotamos si está el macollaje o no. Después del macollaje generalmente ya sigue la encañación, floración, fructificación. Y en el caso de especies perennes hablamos de brotación. No hablamos de... es un término técnico que brotación siempre nos estamos refiriendo a un propágulo vegetativo que está emergiendo. En este caso, esta es una maleza también de cultivo de arroz, que tiene tallos subterráneos que forman una densa red en el suelo y comienzan, en el momento que comienza la brotación, se ven como si fueran pequeñas plantitas que si nosotros no nos fijamos vamos a pensar que pueden ser que están saliendo de semillas, pero en realidad están interconectadas y forman parte de, decía, de esa red de tallos subterráneos. Y bueno, en la misma especie, pero en estado de floración. Fíjense cómo podría tener efecto un herbicida en una especie que tiene rizomas robustos, tiene tallos también robustos, y cómo podría ser el efecto un herbicida en una planta totalmente desarrollada. No podemos decir que no va a tener efecto, pero sí que no va a ser igual el impacto que con las plantas recién brotando. Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo resumimos esta información en un ejemplo? Este es un ejemplo hipotético. Hicimos, suponiendo que estamos en un cultivo de maíz, y como sabemos los cultivos generalmente se ordenan, se distribuyen en módulos, y dentro de los módulos tenemos lotes. Así, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un relevamiento, un monitoreo de malezas. Estamos en el lote 1 del módulo A, que tiene una superficie de 35 hectáreas y el cultivo de maíz. En la primera columna registramos las especies que observamos, y después, en las siguientes columnas, de la 1 hasta la 10, acá están escritas solamente la 1 y la 10, y obviamos la de la 2 a la 9 para que nos entren todas las columnas. ¿Y qué registramos? Este es un caso, como veíamos hoy, para el registro de presencia-ausencia solamente. Acá no estamos poniendo valores de abundancia-cobertura. Entonces, si la especie está presente en el censo 1, en el punto, en el círculo o cuadrado, la forma que le demos, en esa área mínima estuvo presente la especie Quinocloa, le damos un valor 1. Y así vemos los siguientes censos, y hasta el último, en el 10, no estuvo presente. Hacemos lo mismo con las demás especies. Ahora, ¿qué tenemos acá? Después del censo 10 tenemos la columna de frecuencias. ¿Qué les parece a ustedes si tiene una frecuencia del 70% de Quinocloa colonna en 10 censos? ¿En cuántos censos estuvo presente? ¿Nos podrían decir, por favor? Ustedes están haciendo un relevamiento de malezas y tienen que sacar un... Sí. ¿El 7, profe? El 7, muy bien, exactamente. Justamente como son 10, el 70% de 10 es 7. Bueno, ese mismo razonamiento aplicamos, así hagamos 15, 20, 30 censos. El número de censos, si ustedes se preguntan de qué va a depender también de la superficie del lote. Si el lote es de mayor superficie, obviamente necesitaríamos realizar más censos para que sea más representativo. Después la siguiente columna, las dos siguientes columnas, está la información que decíamos hoy del ciclo y del estado fenológico. MA, ¿qué les parece a ustedes que es? ¿Se acuerdan de los estados que vimos hoy? Monocotiledonia, dicotiledonia, anual o perenne. MA es monocotiledonia anual. Quinocloa es una especie anual. Eso es importante porque vamos a ver que solamente vamos a encontrar plantas o plántulas de semilla.
O sea que evitar la formación de semillas es importante en esta especie, porque es la forma que tiene de propagarse a través del banco. ¿Y en qué estado fenológico? La encontramos en estado fenológico de macollaje. O sea que ya antes de seguir podemos, con las demás especies, podemos decir que Quinocloa colona tuvo una alta frecuencia y además en estado de macollaje, o sea, ya bastante cerca de la floración. O sea que el control de estas especies es de carácter urgente, podríamos decir, porque tiene una alta frecuencia, está en un estado fenológico avanzado, y si se nos pasa, tal vez ya no tenga efecto el herbicida. Bueno, el mismo razonamiento aplicamos con las demás especies. Son jugoleráceos, tiene una frecuencia un poco menor, es una dicotiledonea anual también, y ya se encuentra en floración. Puede ser también que, ¿por qué puede ser que esta esté en floración, este esté en macollaje? Porque puede ser que son QCA de ciclo otoño-invernal, y ya está terminando su ciclo. O sea que el control de son jugoleráceo por ahí tuvo que haberse realizado en el barbecho. Y sobrevivió a los tratamientos, y bueno, por eso la encontramos ya en floración. Y así vamos viendo, por ejemplo, Cloriga llana con 2 o 4 hojas, o sea que como que tenemos un poco más de margen para la efectividad de los herbicidas. Vernonia en brotación, Amaranthus con 4 Amaranthus híbridos con 4 o 6 hojas, pero con una frecuencia muy baja. Bien, siguiente, por favor. Ahora vamos a ver otra forma de representar los datos fenológicos, que también es muy útil. En el cuadro anterior veíamos el estado fenológico predominante, es decir, veíamos de esa especie que estábamos analizando en particular, como el Quinocloa, veíamos el estado fenológico, posiblemente alguna planta encontramos ya florecida, pero la mayoría estaba en macollaje. Entonces decimos, bueno, predominantemente estuvo en macollaje, para tener el valor de fenología más frecuente. Pero si nosotros queremos hacer un manejo un poco más, con más información, para cada especie podemos dar un porcentaje del estado fenológico en que se encontró. O sea, por ejemplo, este es el mismo caso de la pasantía, en el que el pasante registró, además de registrar la frecuencia, también determinó el estado fenológico de todos los individuos que observó, o sea, de cada presencia, determinó en qué estado fenológico se encontraba. Entonces, la mitad, por ejemplo, de los individuos Cyprorotundus se encontraban en estado fenológico, no sé si se ve abajo, el azul es de plántula, y el naranja es en estado juvenil. O sea, ya no, la diferencia entre plántula y juvenil es básicamente el desarrollo como decíamos ahí, por ejemplo, en el macollaje. Una plántula es el individuo que recién tiene desplegados los cotiledones, o una hoja, 1 o 2 hojas, pero no están en la etapa más activa de su crecimiento. En cambio, los juveniles ya son cuando comienza la ramificación, la formación en el caso del macollaje, como decía, ramificaciones, un crecimiento más activo. Pero fíjense, ninguna estaba en floración. Lo mismo se observó en Digitaria sanguinalis, con Isa bonariensis, todo exclusivamente en estado de plántula. Y acá, en estas 3 últimas especies, lo interesante es que se encontraron tanto en estado de plántula, juvenil, como adulto. Adulto significa ya florecido o fructificado. Y en el caso particular de Borreria spinosa, las borrerias, y en general las rubiáceas, tienen la característica de, cuando llegan al estado de floración, parte de la inflorescencia madura y se produce la fructificación, y la floración es como escalonada. Entonces en una misma inflorescencia van a encontrar frutos, flores, por eso es que se puede decir que tiene durante su ciclo tiene superpuestos estos tres estados fenológicos generales, que son plántula, juvenil y adulto. Y esto es importante porque, como decíamos, Borreria es una especie perenne y que tiene una estructura vegetativa muy robusta, muy difícil de erradicar, o de controlar, mejor dicho, que es el xilopodium. O sea que es una raíz muy engrosada, que tiene muchas ramificaciones, digamos que es un sistema que permite
una fuerte brotación vegetativa. Entonces, por eso no es un dato no menor la proporción de adultos, porque son, como decíamos, la propagación vegetativa es muy importante de un ciclo al otro. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos con el ingeniero Dávalos. Bueno, gracias Rafael. Buenas tardes a todos los que no he saludado todavía. Y brevemente voy a contar cómo se hace o cómo estoy ahí realizando los monitoreos de malezas y de especie de cobertura en cultivo de yerba mate. Es decir, un cultivo perenne, el único cultivo autóctono de nuestro país. Entonces, básicamente separamos en dos partes a lo que es el cultivo de la yerba mate. Por un lado van a estar aquellas especies que van a ser censadas en proyección de la copa, es decir, bajo la proyección de la copa del arbolito. Y por otro lado van a estar aquellas que pertenecen a la calle, es decir, a la porción de terreno que no está protegido por la copa de la planta de la yerba mate. Y esto es importante porque aquellas especies que son malezas o potencialmente malezas, en principio son las que crecen bajo la proyección de la copa, como competidoras de esta planta, de este cultivo. Y las que crecen en la calle son de importancia porque son las que van a actuar, según los casos, como cobertura de suelo, protegiéndolo principalmente de la erosión hídrica. Entonces, siguiente por favor. Previo a ir al terreno, lo que se hace es un estudio de gabinete en donde tenemos diferentes maneras de analizar el lugar en el cual vamos a realizar las tareas de campo. Aquí tenemos representadas las plantas de yerba mate con el círculo cubierto de verde y el bastoncito marrón. Y tenemos en dos vistas, una de perfil y la otra una vista cenital. Esta de abajo es vista desde arriba, como normalmente se la puede ver en una imagen, por ejemplo, obtenida por un dron, una imagen satelital, o también por el Google Earth. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, con este trabajo de gabinete es separar, con ayuda de esas imágenes, en aquellas porciones de terreno que son uniformes, o más o menos uniformes en primera instancia. Y esto es importante porque cumpliría uno de los requisitos que hablaba la ingeniera López sobre las características que debe reunir el lugar en donde vamos a hacer el estudio de la vegetación para utilizar el método de Brown-Blanquet. Uno de ellos era uniformidad. En este caso, por ejemplo, uniformidad del relieve. Entonces, inicialmente lo separamos en tres secciones, que correspondería a una parte alta con una leve pendiente. En el centro estaría una mucho más baja con pendiente más pronunciada, y después le sigue otra con pendiente intermedia. Entonces, siguiente por favor. Estas tres porciones de terrenos van a tener uniformidad en cada una de ellas. Y esta uniformidad estará dada por las condiciones mismas del terreno o también, por ejemplo, por la historia del cultivo, en el caso del manejo del cultivo, como en la porción 1. En la porción 2, en la sección 2 tenemos, por ejemplo, un curso de agua, que puede ser un drenaje natural en el lugar. Y después tenemos en la sección 3 un grupo de plantas en el cual, por ejemplo, identificamos un estado sanitario deficiente y por lo tanto, al momento de realizar las tareas del censado, se las debe considerar pero de manera especial y no dentro de los censos globales. Siguiente, por favor. Entonces, con esas premisas y también considerando, por ejemplo, eliminar el llamado efecto borde para hacer los censos, en el caso del cultivo de la yerba mate, que se planta en líneas, es relativamente fácil ubicar, por ejemplo, al primer lugar en el cual vamos a hacer el censado. Porque decimos, en la tercera o cuarta fila, quinta línea, iniciamos la tarea. Y el resto lo eliminamos porque es borde. Entonces, marcamos el primer par de plantas y acá hay una aclaración. Según la experiencia nuestra en el cultivo de la yerba mate, el área mínima que necesitamos para que sea representativo es de entre 6 y 12 metros cuadrados, dependiendo del marco de plantación. En este caso, en un marco de plantación de 3,5 por 2, con 2 plantas y su proyección de copa, obtenemos esa área mínima que necesitamos. Entonces,
ubicamos el primer par de plantas, realizamos la anotación de las especies que están presentes en ese primer lugar y anotamos todos aquellos datos que resulten relevantes. Como les contaba hoy, siguiendo la escala, yo uso una escala combinada de Brown-Blanquet y las de abundancia-cobertura. Una vez que realizamos el censado en este primer lugar, en mi caso yo elijo seguir avanzando en esa línea, en uno de los sentidos, y determinada cantidad de plantas, por ejemplo, entre 15 y 20, y realizamos un segundo censado tomando otras 2 plantas y su proyección de copa. Y así vamos repitiendo esta tarea tantas veces como tenga posibilidad de hacerlo en el terreno. Aquí, fíjense que en el centro del lote marqué 3 plantas que, por ejemplo, pueden tener una enfermedad o estar atacada por plagas y por lo tanto, si bien yo no la voy a censar para mis datos en general, lo que voy a hacer es sí tener en cuenta esa situación por el hecho de que es importante para el manejo del cultivo en ese sector. Y así, O sea, el diseño de muestreo que hace Marcos en yerba serían trifectas paralelas. Exactamente. Y eso es permitido en este tipo de cultivo, por ejemplo, que está plantado en líneas, con calles entre los líneas, y también, por ejemplo, algo parecido se podría hacer en el cultivo de cítricos. Entonces, la siguiente, por favor. Dos minutos que se trabó. Bueno. Entonces, continuando con este sistema de monitoreo que es en líneas paralelas, permite cubrir bastante bien toda la porción de un lote de yerba, que en mi caso me resulta más práctico. Ahora bien, la planilla que yo tengo como modelo para realizar las anotaciones y los datos que voy recolectando en los censos es, por ejemplo, yo lo organizo en columnas. En una de ellas coloco la especie que está presente. Después hay un grupo de columnas numeradas de 1, 2, 3, 4 en este caso. Otro grupo también del 1 a 4 y un tercer grupo también de 1 a 4 que corresponden a el censo, el número de censo que estoy realizando y se correlaciona con su mismo número en el grupo de abundancia-cobertura para el valor de ese dato y también, por ejemplo, con el registro de la fenología de esas especies en el censo 1, 2, 3, 4, es decir, están correlacionados todas estas numeraciones. Si yo conozco el nombre de la especie, anoto, por ejemplo, Maranta sobolífera, Hipomeanil, que están presentes en el censo 1, 2, 3, X. A cada uno de esos valores en el censo 1 de Maranta sobolífera, por ejemplo, le correspondía una abundancia de cobertura de 3. En el censo número 2 bajó un poco a 1, luego vuelve a subir en el censo número 3 a un valor de 3, y así sucesivamente también los datos correspondientes de fenología en todos los censos realizados, por ejemplo, la encontré en estado de floración. Ahora, en una columna última, anoté las observaciones que me parecen relevantes de cada situación. En este caso, a raíz de la pregunta del agricultor que dice que no hay con qué darle a esta especie, yo anoté posible resistencia o tolerancia a, por ejemplo, herbicidas. En el caso de Hipomeanil, también su valor presente en los censos 1, 2, 3, su valor de abundancia cobertura y el registro de su fenología. En este caso, encontré en el censo número 1, por ejemplo, en floración, en el 2 estaba en vegetativo avanzado, y en el 3 estaba en estado de plántula, es decir, los cotiledones todavía estaban visibles. Y en observaciones anoté muchos frutos en el suelo. Y eso es interesante porque tratándose de una especie anual que se propaga por semillas, al tener muchos frutos en el suelo, potencialmente puedo tener muchas plántulas y plantas problemáticas a futuro. Si no conozco el nombre de la planta, pero sí, por ejemplo, puedo reconocer, como decía el ingeniero Lobato, en si es monocotiledonia o dicotiledonia, yo coloco, por ejemplo, monocotiledonia 1, porque no sé de cuál se trataba, y anoto todos los datos de campo. Y anotaba, por ejemplo, es una planta pequeña, y anoto cobertura, entre signo de interrogación, como diciendo, ¿puede servir de cobertura en este suelo? También es
posible que no sepamos mucho de esa planta, pero sí nos digan el nombre común, por ejemplo, matacampo. Y lo mismo anoto su valor de abundancia, cobertura, fenología y en observaciones todo lo que considere de importancia. Así hago con cada una de las especies que voy registrando en mis censos. En promedio, en un censo, en un cultivo de yerba mate, en el sur de Misiones, centro de Misiones y norte de Misiones, que es sur de Misiones también incluye, por ejemplo, Corrientes, en promedio hay alrededor de 33 especies que se registran en cada censo. Eso es en promedio. Así que es bastante interesante la información que se puede llegar a recolectar. Como recomendación, les sugiero que hagan esta tarea siempre. En cada lugar, cualquiera sea el cultivo en el que estén trabajando, hagan siempre los censos, hagan los relevamientos, porque a futuro son importancia muy, muy valorable. Y también es importante que hagan sus herbarios con aquellas plantas que ustedes consideren de importancia, ya sea por problemática o porque son de alguna manera útiles en su agroecosistema. Eso es como tarea de rutina debería ser. Así como hacen análisis de agua, análisis de suelo, hacer su herbario con sus plantas en sus lugares de trabajo también son necesarios que sean de rutina. Creo que... Bueno, muchas gracias Marcos y Rafael por mostrar, bueno, los trabajos que están haciendo para que los alumnos puedan ver cómo se aplica la taxonomía, siendo hoy la última clase para cerrar. Tienen que ver la importancia que tiene la taxonomía, que a veces no le dan la importancia que realmente tiene. Esta clase justamente muestra, ya que en el futuro, ahora que se está cambiando, tratando de cambiar la agricultura, va a ser muy importante hacer los monitoreos de malezas para poder disminuir la cantidad de productos químicos. Ya cuando ustedes se reciban, esto va a ser fundamental. Y conocer, bueno, entonces muy importante, acá pueden apreciar la importancia que tiene hacer un herbario. ¿Por qué nosotros le enseñamos a hacer un herbario? ¿Por qué le enseñamos a ver los caracteres para identificar las plantas? Por eso esta clase es como que resume la importancia que tiene nuestra materia para como futuros ingenieros agrónomos. En esta imagen podemos ver nosotros como grupo. Acá están, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Cierren, por favor. Bueno, buenos días. Bueno, acá en esta imagen está el grupo que trabajamos en malezas, la mayoría son sus docentes, o sea, el ingeniero Dávalos, el ingeniero Lobato, el ingeniero Ayrton Buco, que está trabajando en malezas de arroz, bueno, y quien les habla, el ingeniero Bañi no está en la foto porque él estaba sacando la foto, y bueno, acá estamos haciendo el muestreo en malezas de algodón con Lucas Rollo, que les comenté que se recibió, y porque lo que quiero mostrarle con esta imagen es que a pesar de que cada uno, vieron que el ingeniero Dávalos estudia malezas de hierba, el ingeniero Lobato y el ingeniero Ayrton Buco estudian malezas de arroz, nosotros hacemos los monitoreos en todos los cultivos. O sea, ellos están formados, se van formando para realizar, no solo estructurados en lo que estudian, sino en cualquier cultivo de la región. Tienen que conocer, y así, y ese estudio amplio a ellos les permite ver, si estudian alguna maleza en particular, ver en cuanto o sea, en la región, en qué lugares aparece. Si bien, por ejemplo, el ingeniero Dávalos estudia las hipomeas en
en las malezas como maleza de hierba, también él encuentra hipomea en malezas de cultivos de algodón, de girasol, en el Chaco. O sea, las encuentra en Misiones y en el Chaco. Entonces es importante ese estudio regional también y no ser estructurados a conocer las malezas de un solo cultivo, sino tratar de abarcar lo máximo que se pueda. Entonces eso es lo que les quería mostrar para despedirlos, para despedir el año. Ahora cerramos con esta clase. Bueno, desearles suerte y que le den el valor que realmente tiene la taxonomía para su futuro como ingenieros agrónomos, ya que en la única materia que van a ver esto es acá. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo. ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, me despido. Para mí que están todos dormidos o no sé, o se fueron. Nadie habla, qué desesperación. Estamos, profe, estamos escuchando. Ah, Sí, bueno. estamos, profe, quedó todo muy claro. Bueno, me alegro entonces. Me asusté, dije, se durmieron todos. Bueno, me despido entonces y los dejo en el práctico. Bueno, Inge, Chao, yo también me chao. despido de todos. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Ya, Todo, ingeniero. gracias. Hasta luego.